Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a revisar son los códigos, específicamente los que se ocupan en binario principalmente, que nos van a servir para poder representar números de una manera que a veces puede ser más simple o puede tener otro tipo de aplicaciones, como es el caso del código Gray. Así que para comenzar, este por si acaso es el apunte que está publicado en el aula, ¿ya? Este es el apunte 1A, la parte final. Nosotros ya hemos revisado todo lo que está acá. Prácticamente completo este apunte, salvo lo que vamos a revisar hoy día, y este ya lo vimos. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con lo que era la representación en coma flotante? Así que ese ya fue revisado. Igual les dejé los ejercicios ahora en la misma carpeta de cátedra. Aquí los pueden encontrar. Apuntes clase 8, que lo pasé limpio respecto a lo que hicimos en la última clase. Bueno, el internet está medio lento, pero lo vamos a dejar ahí mejor. Ahí, ¿ya? Acá están los ejercicios. ¿Ya? Si es que no participaron de ella, por favor revísenla para que cualquier duda la puedan resolver. ¿Ya? Luego, vamos entonces a comenzar acá. El código decimal binario o BCD es un código que es bastante utilizado y finalmente se utiliza en sistemas digitales cuando se necesita mostrar, por ejemplo, números decimales en algún tipo de display, en algún tipo de display de 17 segmentos, por ejemplo. Se ocupan bastante. Podemos ver que en realidad, si tenemos acá los decimales desde el 0 al 15, y acá tenemos el binario, ¿cierto? Desde el 0 al 15, que sería, ¿cierto? 4 unos simplemente. En BCD no se representa exactamente así para los números que tenemos a partir del 10. Para los que son desde el 0 hasta el 9, es tal cual, ¿cierto? La representación idéntica al binario. Sin embargo, cuando yo tengo que representar desde el 10 hacia arriba, lo que hago es esto. Voy a representar cada dígito con el binario correspondiente. Como no sé si lo habrán notado ya, se pueden dar cuenta que en realidad el 1 se representó en 4 bits como simplemente un 1, ¿cierto? 0, 0, 0, 1. Para todos estos casos. Tenemos que el otro dígito se representó en binario también. Tenemos ahí el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Son binarios obviamente sin signo en este caso. ¿Qué pasaría si yo quisiera representar, por ejemplo, el 35? Bueno, tendría que poner entonces el binario que corresponde al 3 y el otro que corresponde al 5. Dije 35, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo de eso. Voy a conectar ahora acá un dispositivo diferente para que lo podamos ir revisando ya. Y ahí vayamos viendo algunos ejemplos breves. Porque como les digo, más que nada esto es, yo podría decir que es conocimiento general, ¿ya? Porque en sí más operatoria, más allá, nosotros no vamos a realizar. Así que para que lo tengan presente. Todo lo que vimos anteriormente, sí. Lo que se refiere a conversión entre diferentes sistemas, representación de números en coma fija, coma flotante, suma, resta, todo eso se va a evaluar. Esto también, pero como les digo, es más que nada entender cómo funciona y convertir, por ejemplo, algún número. Ya. Y por acá. Ahí se conectó. Y vamos a sacar ahora. Vamos a cambiarnos de Paint. Vamos a cambiarnos al Paint 3D ahora. Que lo estuve probando y anda un poco mejor. Ahí sí. Se me perdió el Paint. Acá está. Más que nada para ir poniendo algunos ejemplos, ¿ya? Como le digo, hoy día la clase que tenemos ahora no implica tanto resolución de ejercicios, sino más que nada entender bien cómo trabajan este tipo de códigos, ¿ya? Si tenemos, supongamos, el 25 en decimal. 25 en decimal, ¿cierto? Si nosotros lo queremos representar en BCD, eso no es una N, lo haríamos de la siguiente manera. Vamos a representar ese dígito con su binario correspondiente. Voy a borrar un poco el 5 porque le quiero cambiar el color ya, para que se quede muy claro. ¿Y qué color le vamos a poner acá? Verde. Vamos a tener entonces el 25. Sí, ahí sí. Ahí está. Entonces voy a representar cada uno de ellos. Fíjense que acá voy a tener el 0, 0, 1, 0, que sería en este caso el 2, y tendría el 5, ¿cierto? En binario. 0, 1,
0,1. Y ese sería el código BCD correspondiente a ese número. Claramente es mucho más simple de convertir para nosotros los humanos, ¿cierto? Que si yo lo convertiera directamente a binario, que tampoco es difícil obtener 25, pero esto es prácticamente directo si yo me sé los números desde el 0 hasta el 15. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vamos a escribir otro más por mientras. Supongamos que tengo el 748. Lo escribí con los mismos colores, quería hacerlo diferente. Dice 748. Vamos a ponerle azul acá. Recuerden que si es que no se entiende algo, ustedes me dicen y lo vamos revisando. Esa es toda la dinámica. Entonces acá sería el 7, ¿cierto? Sería 0, 1, 1, 1. Ese es el 7 usando un código binario de 4 bits sin signo, ¿cierto? Aquí no estamos usando signo. Tenemos el 1. No, de hecho sería el 8, ¿cierto? Sería ahí, sería el 0, 1, 0, 0. Y ahora sí viene el 8. 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Y ese sería el número 748 en BCD. Ya. Ahora, continuando con lo que estábamos revisando, vamos a ver algunas aplicaciones. Fíjense que acá tenemos una aplicación de este sistema o de este código que se utiliza principalmente cuando yo quiero convertir un número binario que puedo tener en un sistema digital, como lo que se alcanza a ver acá, ¿cierto? Se alcanza a ver que aquí tenemos un circuito integrado, que adentro tiene puertas lógicas, tenemos resistores aquí para limitar la corriente que circula a estos diodos LED, quizás se ve muy pequeño, pero son los típicos elementos que van a emitir luz cuando se circula una corriente, ya que nosotros podemos ver, por ejemplo, no sé, en un mouse, podemos ver en la torre del computador, ¿cierto? Que tienen típicos unos LED por ahí. Tenemos acá algunos switches para, por ejemplo, ingresarle algún tipo de entradas a nuestro sistema digital. Y acá tenemos el display. Fíjense que el display tiene 7 segmentos, si nosotros los pudiéramos ver bien. De hecho, display de 7 segmentos de cerveza. ¿Esos son los diodos? Los diodos son elementos que, en este caso, estos diodos LED son elementos que al circular una corriente eléctrica ellos emiten luz. ¿Ya? La corriente obviamente limitada. Acá lo tenemos. Miren. ¿Se fijan? Y aquí está la construcción misma de estos elementos. Entonces así es mucho más simple convertir, por ejemplo, los resultados, supongamos, de una calculadora que tuviéramos. No sé si ustedes recuerdan que las calculadoras antiguas también tienen este tipo de números, ¿no? Que se ven tal cual. Porque es muy simple de implementar también. De hecho, en un laboratorio de electrónica no se requiere algo, por ejemplo, más complejo que esto para poder conseguir esta operación. Este es un contador en específico. Entonces tenemos acá, se alcanzó a ver bien, el clock. Quiere decir que yo voy presionando este pulsador y va a ir aumentando la cuenta. La va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Después eventualmente da la vuelta completa. Y con este botón yo le voy a dar reset. O sea, voy a hacer que vuelva a cero como los típicos temporizadores que no tenía, esos como analógicos. Bueno, y después salieron digitales en realidad. Y los que ahora no tienen el celular, pero esos son finalmente implementados por software, ¿cierto? No es que realmente esté contando con circuitos eléctricos o electrónicos en este caso, ¿cierto? Sino que es un software que emula eso, o lo simula en realidad más que emular. ¿Sí? Entonces, para eso se ocupan los displays de 7 segmentos y por lo general este tipo de dispositivos ocupan a veces algún conversor de BCD a 7 segmentos. Miren, a 7 segmentos. Segmentos, no. Le menciono esto para que ustedes vean que en realidad todo esto tiene sí, un uso práctico, no es solamente un código que queda ahí guardado y que nunca se ve. ¿Se fijan? Y esto, a medida que uno fuera cambiando los números que aparecen, nos daría un resultado diferente. Acá, como están de hecho, así miren. Voy a abrir la imagen para que lo vean. Yo creo que los teclados antiguos sí. Los teclados actuales generalmente trabajan de una manera mucho más práctica, o sea, en el sentido de que no tienen tanta pieza mecánica.
sino que generalmente es como una cinta y que son finalmente resistencias que uno le va interrumpiendo algunas conexiones o no. Ah, claro, los mecánicos sí, efectivamente. Los mecánicos sí tienen codificaciones de este estilo. ¿Se fijan? Acá, si está abierto, se entiende de que llega un 0 lógico. Si está cerrado, como pueden ver ahí, llega un 1. Acá está abierto y aquí está cerrado. ¿Qué número sería si tuviera un 0, 1, 0, 1? El 5, ¿cierto? Si yo cerrara todos, aparecería en este caso el número que se corresponda. Aunque en realidad, por lo general, como estamos trabajando con código BCD, debería ser hasta el 9, ¿cierto? O sea, si yo cierro S, abierto, abierto, y cierro, ahí me debería dar el 9. ¿Sí? Y esa es la operación que nosotros tendríamos. Y mi apunte quedó por... Estaba, de hecho, acá. Ya. Y aquí tenemos lo mismo, ¿cierto? Un circuito del mismo estilo donde se puede convertir un código BCD, o sea, perdón, binario que se ingresa de esta manera. Estos son interruptores como los que se veía recién en la imagen. Y nos representa el código correspondiente. Y de hecho, si tenemos muy buena vista, podemos distinguir el código que aparece, miren. Fíjense que acá está apareciendo el 8, y precisamente tenemos que ese está en una posición diferente. Voy a asumir que ese está cerrado y el otro está abierto. Por eso sería el 1, 0, 0, 0, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería respecto al código BCD. Por lo general yo pongo una pregunta en la prueba que diga, describa este número en BCD. No es tampoco la pregunta más difícil del mundo, pero la idea es que ese puntaje no lo pierdan, ¿cierto? Siendo que es algo que es bastante directo. Acá tenemos algunos ejemplos adicionales donde se puede pensar también que en BCD, en caso de que queramos considerar los pesos de las columnas, tendríamos que hacerlo de esta manera. Si quisiéramos convertir, por ejemplo, el número directamente, las columnas pesarían 80, 40, 20, 10, 8, 4, 2, 1. ¿Ya? De esa manera. ¿Cuáles serían los pesos de las columnas para este número? En este caso serían 1, 2, 4, 8, después sería 10, 20, 40, 80 y así sucesivamente hasta llegar al 8000 en este caso. Se dan cuenta que en realidad cada vez que voy pasando de un conjunto de 4 bits al otro, voy aumentando en 10 la cantidad que tenía originalmente, ¿cierto? Por eso es que ese 1 se convierte en un 10 ahí, acá se convierte en un 100 y acá se convierte en un 1000. Eso es como les digo, si es que uno quisiera hacer la conversión directa desde el código que está en BCD al número correspondiente en decimal. Por lo mismo podrían convertir este número. Acá se dice que simplemente es 1 más 8, ¿cierto? Que es el bit que está ahí, más 10, que ya lo tenemos ahí, y más 40. Después, acá estaría el 1, 1, por tanto sería entonces el 100 y el 200. 100 y 200, y este último peso que correspondería sería el 1, vale decir el primero de este grupo de bits, que pesa por 8000. Así que ese número que está escrito acá en BCD se puede calcular de esa manera. ¿Se entendió? Simplemente cambian los pesos por la estructura misma que tiene este sistema. ¿Ya? Este sistema, en este caso BCD. ¿Ya? Recuerden que si les quedan dudas me pueden escribir. Ah, ya. Miren, lo que me refiero acá es lo siguiente, que en este sistema BCD, como estamos trabajando finalmente con 8 dígitos disponibles solamente por cada uno de nuestro grupo de bits, ¿cierto? Porque aquí yo voy a poder representar desde el 0 hasta el 9, ¿cierto? No puedo representar más. Desde el 0 hasta el 9 acá, desde el 0 hasta el 9 acá, y así también con los demás, estos grupos de 4 bits, que se van a corresponder con un dígito, ¿cierto? Este sería el 8, el 3, el 5 y el 9. Si lo quisiéramos ver desde el punto de vista en que se consideren los pesos de las columnas, yo sé que ese bit va a pesar un 1. El segundo de acá va a pesar un 2, el otro va a pesar un 4, el otro va a pesar un 8, tal como en binario, ¿cierto? Sin embargo, acá hay un cambio, porque los bits de este número ya no pesan, por ejemplo, 16, 32, no, porque está en BCD. Si yo quisiera darle el peso, tendría que darle el peso de esta manera, amplificando por 10 los pesos de las columnas del número anterior. Amplificando por 10, por ejemplo, los pesos de estas columnas. Así que sería, este 1 de acá pesaría 10, ese pesaría 20, ese pesaría 40, 80, lo mismo va a ocurrir con el caso que tenemos acá, donde vamos a tomar este número, ¿sí? Y el peso ahora sería
de 10 veces el del anterior, ¿cierto? Esa es la diferencia. Muy bien, entonces. Y claro, esto en realidad uno puede decir, pero bueno, ¿para qué me sirve, cierto? Porque yo podría convertir directamente ese número y decir simplemente que este es un 8, lo pongo ahí, este es un 3, lo pongo ahí, ¿cierto? Un 5 y acá un 9. Y estamos listos. Y de hecho acá nos falta poner el color en café o lo que sea ese color que está ahí, ¿cierto? Para que sea consistente. Y acá tenemos otros ejemplos donde podemos ver que para expresar cualquier número decimal en BCD, simplemente se debe reemplazar cada dígito decimal por el apropiado código en 4 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero convertir el 35, como les mostraba en el ejemplo que hice en Paint, el 3 lo convertimos en el código binario correspondiente, pero en 4 bits. Así que dejamos 0011, el 5 va a ser 0101, el 98 va a ser 1001 y el 8 va a ser 1000. Y los demás obviamente siguen tal cual. Sería el 1 en binario de 4 bits, sería el 7 y acá tendríamos el 0, por los 4 ceros que tiene ahí. Como pueden ver, se aplica exactamente lo mismo para este caso. ¿Sí? O sea, tal como yo les comentaba recién en Paint. ¿Cierto? Estábamos convirtiendo ahí el 748. Pero aquí se ve con colores, no como esa imagen, que es como sacada en PDF, ¿no? Y para convertir de BCD a decimal, lo que se hace es simplemente lo que se comentaba acá, ¿cierto? Agruparlos de nuevo, pero convertir en el sentido contrario. Vale decir, partir por la derecha, agrupando estos 4 y después los otros 4. Y convierto directamente. 6, 8, tendría acá el 3, tendría el 5, tendría el 1, ¿cierto? Acá también, siempre partiendo de la derecha, aunque deberían ser obviamente grupos que en este caso sean de 4 en 4. Tenemos el 0, tenemos el 7, después tenemos el 4 y por último tenemos el 9, ¿cierto? Esos 4 que están junto ahí. ¿Cómo daría este? Quiero que me escriban en el chat si es que se entendió para que veamos cuál es el número. ¿Qué número sería? Yo por mientras lo voy a copiar. ¿Sí? ¿Pero qué número sería? Claro, hay que separarlos por grupos de 4 primero, partiendo siempre por la derecha. Serían esos de ahí, ¿cierto? Después esos otros de ahí, después otro grupo más, después otro ahí y por último otro grupo. Ya, yo lo voy a copiar para que lo veamos en el documento que estoy editando. Bueno, en realidad es una página de Paint nomás, un lienzo de Paint. Vamos a recortarlo y nos lo llevamos directamente. Me parece muy bien. Sí, porque le digo como que esto en realidad yo siempre pregunto al menos una pregunta, que no pesará tanto quizá, pero va, así que... Y créanme que hay veces que no lo responden, entonces la idea es que sí, porque aprovechen de que si no es una pregunta tampoco tan compleja, por decirlo así, oh, como que quedó muy grande, pero bueno, no sirve igual. Que no sea, como decía, una pregunta tan compleja, igual hay que fijarse en entender cómo se hace, ¿cierto? Ya, por aquí me dicen el desarrollo. Miren, acá lo voy a describir. Oye, si obtengo un lápiz, sería perfecto, ¿cierto? Vamos a tener acá una combinación. ¿Qué número es ese? En binario. O sea, en decimal, ¿cierto? Convirtiéndolo a partir del binario. Sería, ese pesa un 2, ese pesa un 4, sería un 6. Ya, muy bien. ¿Sí? Le está dando parece lo mismo, así que después seguimos. Agrupamos esos otros 4, ese sería un 7. Agrupamos otros más, ese sería un 2. Y verde, se me van a acabar los colores, no, si tengo suficiente. Otro 2. Y por último, el que ustedes me decían correctamente, ¿cierto? Vamos a ponerlo en naranjo, para ir variando. Nunca pongo naranjo, así que ahora llegó el momento de hacerlo. 8. Y efectivamente, como ustedes me decían, ¿cierto? 82.276. Claramente así es más fácil que, por ejemplo, que ver los pesos y todo eso, pero más o menos para que se entienda por qué se hace de esa manera. ¿Ahora sí se entendió? Ya, muy bien. Muy bien entonces.
O sea, todos deberían tener el puntaje en este problema cuando saquen la prueba, ¿cierto? Porque, como les digo, va a haber uno. Ya se va a convertir de BCD a decimal o de decimal a BCD, ¿ya? Que debería ser directo, ¿cierto? Muy bien, entonces. Vamos a continuar. Y claro, también se pueden realizar operaciones. En particular, yo les comento que nosotros no vamos a realizar operaciones en BCD, ¿ya? Si ustedes lo quieren revisar en más detalle, por curiosidad, lo pueden hacer después. El apunte está publicado. Pero como les digo, nosotros no vamos a realizar suma en el curso, ¿ya? Ya hemos sumado, multiplicado, dividido, ¿cierto? Bastante. Si alguien por ahí tiene la duda respecto a cómo trabaja esto, después me escribe y yo le echo una mano, ¿ya? Continuamos ahora con otro código interesante y que se usa bastante a pesar que uno por ahí no lo conoce tanto como otros códigos. Por ejemplo, el ASCII es súper reconocido, ¿cierto? Yo creo que ustedes lo han escuchado un montón de veces. Pero el código Gray, quizá no, ¿cierto? ¿Alguien lo había escuchado? ¿Código Gray? Sí, porque de hecho no es tan conocido. Sin embargo, se ocupaba mucho antes. Quizá ahora no, porque no está de moda, pero van a ver en un momento a qué me refiero. El código Gray es un código sin ponderación que cambia solo un bit entre una palabra de código y la siguiente en una secuencia. ¿Qué quiere decir eso? Como ustedes pueden notar acá, fíjense que hasta acá se corresponden, ¿cierto? El decimal 0 con el binario 0000, ¿cierto? Y el código de Gray son exactamente el mismo. Acá también, pero acá cambia, ¿cierto? Pero cambia de una forma rara porque es como que se hubieran intercambiado los números. Claro, efectivamente. Como tú lo comentas, sería que hay una diferencia de uno siempre entre dos palabras lógicas. Tenemos que, por ejemplo, acá cambia el primer bit, acá cambia el segundo, acá cambia el primero, ¿cierto? Acá cambia el primero, acá cambia el del medio, ¿cierto? Y como pueden ver ustedes, en realidad siempre cambia solamente un bit, nada más. Muy bien. Y además tenemos que el código Gray se utiliza para evitar problemas en sistemas donde un error puede ocurrir si más de un bit cambia en una transición en secuencia. O sea, si yo estoy enviando información y yo veo que en realidad, si estoy usando este código, por ejemplo, Gray en algún tipo de secuencia, y me cambian 2 bits o 3, yo digo, ah, no, aquí hubo un error, se perdió algo de información. Entonces, a veces se utiliza de esa manera. Y otro uso práctico que tiene es el siguiente, miren. Este uso, donde tenemos que el mecanismo codificador de eje es una aplicación típica. ¿Qué es esto? Se podrán preguntar ustedes. En realidad, este es un dispositivo llamado encoder. Así le dicen, por ejemplo, en la industria. En la industria minera, se ocupa en la industria donde se quiere medir la velocidad angular a la que está girando un motor u otra pieza móvil. O rotatoria siempre, obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera, miren. Tenemos detectores y emisores de infrarrojo que estarían acá. Bueno, de hecho no se ve muy bien, lo vamos a agrandar un poco para ver si se ve mejor. Dije un poco y lo agrandé, pero ahí está, ¿cierto? Tienen en este caso un emisor de infrarrojo y tienen un receptor que lo va a detectar. Y en este caso estamos trabajando con 3, si se fijan bien. ¿Qué pasa? Que en realidad cada vez que nosotros tenemos esta pieza que está acá, que podría ser una pieza reflectante, va a retornar la señal que estoy enviando. Se fijan que se envía una señal y como esto es reflectante, retorna. Yo detecto. Tengo acá también que como esta parte oscura o opaca, como lo quieran ver ustedes, no retorna la señal. Acá, como es una parte reflectante, retorna efectivamente. ¿Y para qué se ocupa? Se podrán preguntar ustedes ahora. Porque finalmente lo que se hace es codificar acá el código binario, pero en Gray. Fíjense bien. ¿Dónde está el 0? Ahí está el 0. Todo opaco es el 0. Acá tenemos, ¿cierto? El 001, acá tenemos el 010, acá tenemos el 011, 100. Esto por si acaso está en binario. Sí, porque va en orden, ¿cierto? Acá tenemos el 101, 110 y el 111 en esta parte. Acá, por el contrario, tenemos el Gray. Pueden ver ustedes que está 000, 001, acá tenemos el 110, o perdón, 011, después tenemos el 010. En definitiva está en Gray, ¿cierto? Siguiendo la secuencia que nosotros vimos anteriormente. Y se utiliza lo mismo para poder detectar las posiciones en que se encuentra este encoder, ¿cierto?
¿Y para qué me sirve? Se podrán preguntar ustedes. Supongamos que esto está conectado a un, por ejemplo, rotor de un motor determinado. ¿Ya? ¿Y yo qué puedo hacer? Yo puedo ir contando los códigos que aparecen. Puedo ver que si, por ejemplo, partí con el 0, después avancé al 1, después al 3, después al 2, al 6 y al 7, yo podría contar esto, cuántos cambios tuve. Y podría decir, ya, si en un tiempo determinado tuve, supongamos, en un segundo, esto dio 2 vueltas, yo puedo decir, ah, ya, entonces la velocidad angular es tal. ¿Se entiende esa idea? Porque yo sé que de repente puede sonar medio raro. Pero finalmente lo que se hace es identificar los cambios que tiene la posición de este elemento, de este disco. ¿Ya? Simplemente con eso. Como yo voy a tener un montón de códigos que van a estar aquí variando, ya, miren. Tenemos acá, este dispositivo es un dispositivo mecánico que está conectado en este caso a un elemento rotatorio. Pensemos que es el rotor de un motor. El rotor de un motor, ¿qué es lo que es? Es finalmente esa como pieza que va encajada en alguna otra pieza mecánica y que la hace girar. ¿Cierto? Es lo que está rotando finalmente. Piénsenlo desde el punto de vista de una, por ejemplo, lavadora. La lavadora tiene el rotor, en este caso conectado, ¿cierto?, al tambor móvil, que el tambor va a ir girando, ¿cierto? En realidad creo que gira como así. ¿Ya? Y esto iría conectado a esa pieza que va rotando. ¿Para qué nos sirve? Se podrán preguntar ustedes. Porque en realidad como se pone este disco, que tiene partes que son oscuras y partes que son reflectantes, con estos emisores y detectores nosotros podemos saber si es que hay un 1, si es que hay un 0, ¿cierto? Y como esto está rotando cada cierto tiempo, esto va a ir cambiando. Van a aparecer acá, por ejemplo, 000, 001, y todos los códigos van a pasar por acá. ¿Se entiende mejor ahora? ¿Y eso para qué nos sirve? Porque nosotros con algún sistema que reciba estos datos, si conocemos el tiempo, por ejemplo, en que se dio una vuelta completa, podríamos medir la velocidad a la cual está rotando ese equipo. ¿Se dan cuenta de la aplicación? Uno puede decir que es rebuscado, pero hay muchas de las aplicaciones, por ejemplo, técnicas, que se basan en esta idea. Yo puedo saber qué cosa. Puedo saber la rotación que tuvo, ¿cierto? Puedo saber la velocidad angular, puedo calcular la aceleración. Tengo toda la información respecto a cómo está rotando ese elemento. Eso es lo que se le llama un encoder. ¿Ya? Y ahí se ocupa, en este caso, el gray, porque tengo solamente un cambio de bits. Vamos a leer lo que nos dicen acá. Vamos a leer lo que nos dicen acá. Ahora si lo hago un poco más pequeño, porque recién lo maximicé mucho. Y les voy a mostrar un ejemplo práctico del encoder, para que ustedes vean que todas estas cosas se ocupan, aunque parezca extraño. Dice que un mecanismo codificador de ejes es una aplicación típica. Como les digo, encoder se le llama generalmente en la industria. 3 detectores emisores de infrarrojo se utilizan para codificar la posición del mecanismo. El codificador de la izquierda usa una codificación binaria y puede tener 3 bits que cambian a la vez, lo cual genera una potencial fuente de error. ¿Ya? El codificador de la derecha usa un código gray y solamente cambia un bit en cada transición, eliminando los errores del sistema. ¿Por qué podría pasar eso? Porque podría ser la situación que perdamos una combinación, que se nos pierda, por ejemplo, que nos saltamos, que de repente recibimos acá el 000, después el 001, ¿cierto? Y después recibimos, por ejemplo, el 100. Eso sería claramente un error, porque nos saltamos unas combinaciones. ¿Cómo podría ocurrir eso? Quizá el disco está sucio, quizá tiene algún otro tipo de fallo en nuestros elementos de emisor y detector, ¿cierto? Pero nosotros no podríamos saber, en principio, porque esos cambios de bit que existen, que son de más de un bit, podrían pasar desapercibidos. Bueno, en realidad sí, podría pasar sin que nosotros notemos que hubo un error. Sin embargo, acá no. Acá sabemos que sí o sí, la secuencia de bit que yo voy a recibir siempre va a tener un cambio de bit, sin importar lo que ocurra. Y si es que por algún motivo cambiaron dos, que decimos, ah, no, mira, algo pasó con el disco, hubo un fallo en el sistema, que no se detectó una de las combinaciones. Y puede que no sea, por ejemplo, que se perdió una combinación, quizás se perdieron 3 vueltas completas. No sabemos, ¿cierto? Podría ser producido un desacople o cualquier otra cosa. Entonces, por eso que para esta aplicación se ocupa el código gray. ¿Se entiende la idea? Mientras yo saco un video que tenía acá, me disculpan. ¿Sí? Esa es una aplicación. Yo sé que, como les digo, de repente es un poco rebuscado. Se me está cargando acá. Esto es de otro curso, así que lo vamos a llevar para otro lado. Ya, les voy a mostrar sí, un video de una imagen de un encoder. Encoder rotatorio.
Para que no digan, no, el profe está inventando, no, y esto no existe. Y aquí está el dispositivo. ¿Sí? Vamos a ver una imagen. Bien, tenemos varios tipos, encoder rotatorio. Generalmente uno trabaja con esto en la industria. Estos son ya como aplicaciones más pequeñas, por ejemplo, para algún motor pequeño en alguna aplicación. Por ejemplo, para los robots se puede ocupar también. Y va a detectarlo. ¿Ven? Acá está el encoder. Así le llaman siempre. Eso es lo que estaba ahí. Entonces, ¿yo esto qué hago? Lo voy a conectar a alguna pieza móvil, ¿cierto? Ahí lo dejo conectado y va a ir rotando esa pieza. Y yo voy a ir viendo que los códigos van a ir cambiando, cambiando, de forma tal que un sistema digital, obviamente, que detecte esos códigos va a poder obtener la velocidad, la va a poder ingresar a un sistema de control y todo súper práctico y súper bien. Esto sería técnicamente un sensor, si lo vemos así. Podríamos decirlo así, porque está tratando de obtener esa información del sistema respecto al ángulo en que se encuentra el motor, si es que fuera un motor, por ejemplo, paso a paso, a la velocidad a la cual está girando, a velocidad angular, o a la aceleración misma, ¿cierto? Ya. ¿Alguien tiene dudas respecto a lo que acabamos de ver? Esto en sí no es una pregunta de prueba, obviamente. Ah, la progresión binaria en Gray. ¿Cómo es que van aumentando? Fíjate que simplemente va cambiando de la siguiente manera. Cambia un bit y siempre aparece como el dígito más pequeño que podría aparecer. 0, 1, 3, después viene el 2, después viene el 6, después viene el 7, después viene el 5, después viene el 4. La idea es que siempre cambie solamente uno. Después viene el 12, el 13, el 15, 14, el 10. Y en definitiva solamente va a cambiar un bit. Nosotros por lo general les adelanto lo siguiente. En el curso lo que vamos a ocupar va a ser esto. Estas combinaciones nosotros las vamos a usar. Vamos a usar la combinación desde el 0 al 1, 3, 2. Para lo que se llaman los mapas de Carnot, porque nosotros lo vamos a usar para simplificar. Yo creo que puede que lo alcancemos a ver ante la prueba, pero en realidad lo más probable es que alcancemos a verlo para la siguiente. Ahí veríamos mapas de Carnot y los ocuparíamos para hacer análisis, para hacer diseño, que serían como las últimas partes del curso, donde nosotros vamos a poder construir circuitos como el que le mostraba yo recién para controlar esto. Estos circuitos así nosotros los podríamos construir al final del curso. De hecho, podríamos ocupar simulador también, ya que hay un simulador de circuito en el cual podemos ver todas esas aplicaciones. ¿Qué más tenemos? Miren, estamos a punto de llegar al final, sí. Tenemos el código ASCII. Yo creo que ustedes lo habían escuchado hablar, ¿no? ¿Dónde habían escuchado acerca del código ASCII? Me imagino que en alguna aplicación informática quizás, le habrá llamado. El de cada tecla tiene un número que lo reconoce. De hecho, sí, en un teclado pasa eso. En un teclado ocurre eso de que tenemos diferentes caracteres que están asociados, ¿cierto?, a un código específico en ASCII. Que se ocupan, si, creo que tienes razón, se ocupan 256 bits para poder representarlo. No, de hecho son 250 no, son 256 bits, son 256 combinaciones. Ahí sí está correcto. Tenemos que el ASCII es un código de caracteres alfanuméricos y caracteres de control. En su forma original, el ASCII codifica 128 caracteres y símbolos usando 7 bits. Los primeros 32 caracteres son caracteres de control, que fueron originalmente requeridos para sistemas teletipo. Hoy en día estos caracteres están generalmente asignados a otras funciones más modernas. ¿Sí? Nosotros en realidad lo que usamos para el teclado mismo, de nosotros presionar botones y cosas así, son pocas combinaciones en comparación. En 1981, IBM introdujo el código ASCII extendido, que es el que se utiliza actualmente, que usa en realidad 8 bits. Y vemos que ahí se puede representar, tal como es ahora, como tú lo comentabas también, 256 caracteres diferentes. Otros conjuntos de caracteres extendidos, como el Unicode, se han introducido para manejar otro tipo de caracteres que entiendan lenguajes distintos al inglés. Obviamente para, supongamos, caracteres de árabe, de japonés, chino, ¿cierto?
Ahí se requieren muchas más combinaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos del caso de los 256. Pueden ver ustedes que va claramente desde el 0 hasta el 255. Vemos que hay un montón de caracteres que nosotros generalmente no usamos, ¿cierto? Tenemos acá, todos estos de acá, los iniciales. De hecho, ¿dónde viene la primera letra? Tenemos escape, tenemos suprimir, tenemos acá ya espacio, ¿cierto? Tenemos todos los símbolos. Claro, y después del 64. Sí, precisamente. Teníamos acá como del 32 todos esos caracteres. Y acá tenemos las letras. A mayúscula, hasta llegar a la Z. Después vienen otros caracteres más que usamos también al escribir. Después las minúsculas. A veces se ocupan este tipo de caracteres, o más bien la combinación para comparar números, para saber si, por ejemplo, están en mayúsculas o en minúsculas. Hay lenguajes en los cuales se puede realizar así de repente. Y tenemos un montón de otras combinaciones. Pueden ver acá tenemos letras de otros lenguajes. Creo que estas se ocupan en alemán también. Yo me imagino también que en lenguajes nórdicos, ¿cierto? Está C también, que se ocupa en francés, en portugués. Y en definitiva, eso sería el código ASCII. ¿Qué podrían preguntarnos a nosotros de repente? Que yo no lo pregunto en la prueba porque considero que si yo puedo buscar en internet o puedo tener una tabla ASCII, no tendría para qué sabérmelo de memoria, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el ASCII correspondiente al 81? Como les digo, en realidad todo esto, en realidad, uno busca en internet y lo encuentra inmediatamente. Entonces, tratar de memorizarlo es una pérdida de tiempo hasta cierto punto. Por ahí, ¿qué nos podría servir? Recordar las combinaciones, más o menos. Recordar en realidad que primero tenemos todos estos códigos de control, después tenemos puntuación, ¿cierto? Después vienen las mayúsculas y después las minúsculas. Con eso está más que bien, ¿cierto? Y que recordemos que obviamente que en el ASCII extendido se ocupan en este caso 8 bits, ¿ya? Y con eso, perfecto para nosotros. ¿Sí? Así que eso sería en todo lo que deberíamos revisar nosotros respecto a códigos. Algunos puntos a remarcar. Me voy a volver a poner un tamaño razonable. Ahí. Palabras claves de la unidad sería byte, que sería en este caso un grupo de 8 bits. Hexadecimal es un sistema numérico en base 16. Tenemos que octal es un sistema numérico en base 8, ¿cierto? Que hicimos bastantes ejercicios de este tipo de sistemas. BCD, finalmente es un decimal codificado en binario. Un código digital en el que cada uno de los dígitos decimales, desde el 0 hasta el 9, se representa por un grupo de 4 bits, ¿cierto? Que sería finalmente el binario correspondiente, el que se va a utilizar. Vimos también algunos ejemplos. Alfanumérico, consistente en números, letras u otros caracteres. Eso es lo que se dice, por ejemplo, un carácter alfanumérico, ¿cierto? Típico cuando queremos crear claves y cosas por el estilo. ASCII sería el código estándar americano para el intercambio de información. Es el código alfanumérico más ampliamente utilizado, que actualmente, como veíamos recién, se utiliza el extendido. ¿Qué tenemos acá? Las conclusiones. Se revisaron los distintos tipos de representación numérica, especialmente los sistemas de numeración posicional, que son caracterizados por los pesos de los dígitos según la posición que adopten en el número, ¿cierto? Es lo que nosotros vimos en la primera clase, de hecho. Vimos cómo convertir números representados en un sistema de numeración a otro, o de un sistema de numeración al otro, especialmente los sistemas decimal, binario, hexadecimal y octal. También trabajamos con la aritmética asociada a cada uno de estos sistemas de representación, especialmente en formato real y formato con signo. Hicimos más que nada operatoria en CA2, porque es la que se utiliza actualmente para representar los enteros, ¿cierto? Para representar los long, en la mayoría de los lenguajes de programación. Y también vimos acá al final la estructura más que nada de los códigos binarios más utilizados en sistemas digitales, que vimos que era el BCD, Gray y ASCII. ¿Sí? ¿Dudas sobre lo que vimos hoy día? Porque como les digo, esta clase en sí les comentaba que iba a ser un poco más corta porque en realidad era como cerrar ya con los códigos y para que ustedes tuvieran como un cierre general a la unidad. Ya esta es la unidad como grande que tenemos al principio. Después, ¿qué vamos a hacer en la clase siguiente? Vamos a trabajar con álgebra de Boole. Vamos a empezar a ver qué pasa con las funciones booleanas. Porque finalmente lo que nosotros queremos hacer es implementar funciones lógicas booleanas, ¿cierto? Que pueden evaluarse solamente o a 0 o a 1, parecido como lo veíamos antes, ¿cierto? Verdadero o falso. Quizá ustedes en álgebra lo están viendo también, verdadero o falso, lógica proposicional. ¿Ya? Y finalmente después llevar esas funciones a circuitos reales, para los cuales vamos a usar finalmente todo lo que hemos estado trabajando hasta ahora.
Bueno, les agradezco su asistencia y su atención, así que nos veríamos el próximo miércoles, donde comenzamos ya con lo que se refiere a álgebra de Boole. Sí, todo lo que hemos visto hoy día entra en la prueba. De hecho, lo que vamos a ver en la prueba, que es el lunes 11, habíamos visto, ¿cierto? Sería lo que entre, yo creo que, a ver, este miércoles, después el próximo, yo diría que el próximo lunes. El próximo lunes cerramos ya la materia, porque el miércoles lo voy a dejar como para resolver algunos ejercicios, para que ustedes vean cómo es la dinámica. Probablemente voy a poner un cuestionario para que ustedes lo resuelvan, pero un cuestionario cortito, así, solamente para que ustedes se acostumbren a la dinámica de la prueba, para que no tengan, no sé, problemas al momento de realizarla después. Así que, como respondiendo a tu pregunta, el lunes cerramos todos los contenidos. Para la prueba del lunes subsiguiente, ¿cierto? Que vimos que era el 11. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces nuevamente le agradezco y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao. Voy a dejar que sigan trabajando acá. Chao, chao, que estén bien. Claro, ten cuidado con la hora.